Listo, vamos a recordar las preguntas que hicimos la semana pasada, hace 15 días ya, que serían la de don Gustavo, ¿qué es el largo plazo? Sí, para ustedes, Eh, ¿qué es el largo ¿Qué es el plazo? largo plazo? Digamos, puede ser en números o en años. Para ustedes, ¿qué es? La de Santiago, ¿cómo está reinventando la educación con la IA? Listo, sigue la otra. ¿Qué significa ser emprendedor en Latinoamérica? ¿Qué datos o estadísticas debe analizar un emprendedor para evaluar si ha tomado una buena decisión y si su emprendimiento es rentable o es emocional? La mía es cómo superar las barreras económicas y sociales para crear negocios sostenibles y cómo generar un impacto en la comunidad. Eso está súper bueno. ¿Con cuál empezamos? Y la de Joan es... No, pues dejémosla al aire porque el paciente no está. Pues al aire, la de Joan es cómo transformar el entorno inmediato. Digamos, como un barrio, una calle, cómo transformarlo. Esa A mí, pregunta bueno, sí, la pregunta es para ustedes ¿qué es el largo plazo? O, es decir, si ustedes le tuvieran que poner un número, si a ustedes le dijeran en años, para ustedes, ¿qué sería largo plazo en términos de emprendimiento o de empresa, de negocio, pero también en términos personales, de vida? Yo siempre hago esa pregunta porque me encuentro con unas respuestas como muy curiosas. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten para ustedes qué es el largo plazo, en años, por ejemplo. Bueno, yo voy a responder a esa pregunta ahí como para empezar. Para mí el largo plazo se va muy ligado a lo que es corto y mediano, ¿cierto? Todos tres hacen un conjunto, pero básicamente el largo plazo hace parte de un sueño más grande. Si hablamos a nivel empresarial, estamos planteando que para mí, después de 5 años, de 5, 10 y después de 10 años sigue siendo un largo plazo. Pero esos son objetivos que nos planteamos desde ahora para empezar a darle maduración a un proyecto y en efecto puede surgir un proyecto grande. Digamos que si hoy soy emprendedor, me estoy proyectando a que dentro de 10 años mi emprendimiento puede proyectarse a ser una empresa, una multinacional o un grupo de inversionistas como tal. Mientras que si yo me proyecto a que mi emprendimiento sea una empresa de gran tamaño de aquí a 5 años, puedo estar apostando a jugar a muy alto riesgo, teniendo en cuenta que para que un emprendimiento madure a ese nivel dentro de 5 años, teniendo en cuenta que es mediano plazo, es un desafío muy grande, a no ser de que sea un grupo de inversionistas que estén, mejor dicho, metiendo harto la ficha. Pero a un emprendedor como tal, si se proyecta a largo plazo, tener una empresa en 10 o 15 años, creo que está dentro de unos buenos márgenes para tener buenos objetivos o metas. yo creo que ahí yo lo dividiría en dos etapas. Yo creería que vamos a una etapa personal, como lo define José, a términos de emprendimiento. Por ejemplo, yo todos mis proyectos, los que tengo en estos momentos, los defino a largo plazo y para mí un proyecto lo defino a 10 años. Para mí, largo plazo personalmente, pues términos de emprendedor y de soñador, para mí son 10 años de largo plazo. Si es a nivel empresarial, ya pues que tengo buen capital económico y tengo cómo sacarle el jugo a lo que estoy haciendo, yo creería que estamos por unos 5 años. Creería yo, pues, porque digamos que en términos de emprender, yo considero que es un camino bien complejo y hay que batallarlo duro. Y yo sé que las recompensas no se ven rápido. Entonces yo creería que a 10 años está bien, hay que ser constantes, por ese lado lo vería yo. Ujú. Sí. Pues yo le diría para mí, largo plazo para mí sería entre 5 a 10 años. En Puede términos ser generales. en términos generales, de 5 a 10 años. Ok. Pero digamos, como sostiene como, lo digo personalmente y también como en momento de empresa, digamos, en los primeros 5 años se reconoce si es viable o no es viable. Ok. Y ya digamos de los 5 a los 10 años ya miramos a ver qué es lo que puede pasar en tema de emprendedor. Si es factible seguir o no seguir. Sí, a mí me parece que lo que ustedes están planteando es muy aterrizado. Es decir, porque por ejemplo, yo le pregunté a alguien que está empezando un negocio hace muy poquito y le pregunté, me vino a preguntar pues como cosas del negocio y tal, aquí, ¿no?
Entonces yo le dije eso, le dije, primero, ¿para usted qué es largo plazo? Y me dijo, no, pues 2 años. Y le dije, no, o sea, estás equivocado. Estás Sí, sí, sí. equivocado porque en 2 años, en un emprendimiento, en una empresa, siendo muy de buenas, se logra el punto de equilibrio. Pues, siendo muy de buenas y muy juicioso. Y para Pero, ti, para mí, y para ti. no, para mí yo creo que sí, largo plazo son 10 años, entre 5 y 10 años, como para ver un proyecto ya maduro y en hablando de emprendimiento. Pero a lo que quiero llegar también es a que, digamos que eso a nivel de empresa o a nivel personal. De 5 a 10 años me parece que es un largo plazo razonable, eh, quedando, digamos que cosas por hacer, pero por lo menos ya uno tiene digamos, una estructura. ¿Sí me entiende? Sí, Me parece, porque es el peligro de no saber definir el largo plazo, a mi modo de ver, es porque a veces eh, cuando por ejemplo, ahora se habla mucho de la resiliencia. Entonces, cuando uno es muy resiliente como yo, se vuelve terco. Entonces pasan los años y pasan los años y uno sigue resiliendo y resiliendo, no sé si se diga así, resiliendo y resiliendo y resulta que pasaron 10 años y uno no ha hecho nada, digamos que no ha empezado a tener retornos. Y ahí es un peligro. Y ahí es un sí. peligro, porque de pronto ahí empieza uno a actuar es desde la emoción, desde el romanticismo o desde el orgullo también, ¿no? Es que yo esto no lo dejo tirado porque es que a mí esto no me va a poder, o yo tengo que ver terminado esto, así esté cometiendo un error. Eso es una cosa que es importante, pues, a mi modo de ver, definir largo plazo y cuando ya uno tiene que empezar a decir, bueno, esta huevonada no está funcionando, entonces miremos a ver qué pasa. Pero eso a nivel, digamos que eh, personal y a nivel de emprendimiento. Hay un dato muy curioso que a mí me impactó mucho y es que cuando yo hace años estuve en Singapur haciendo un trabajo de decoración la cosa que a mí más me sorprendió, lo que más me sorprendió es que el largo plazo para los chinos, para los orientales, si tú le preguntas a un No, oriental, no, ¿qué son es muchos largo plazo? años. Son muchos ¿Ah? años. Son muchos Pues, años. o Ellos le sea, ponen. allá una hipoteca bancaria de una casa es de 99 años. Sí, el largo plazo de ellos es muy diferente, porque es que ellos Es- piensan es también en todo el eso- tema de trascender en la familia y demás. Eso le caerá a mi nieto y cuando mi nieto lo tenga, eso ya está dando frutos. imagine que hay derechos de vivienda hipotecarios que son a 999 años. O sea, esa es la figura legal en el banco. Entonces, cuando uno dice, pues pucha, esta gente piensa a largo plazo, o por ejemplo, aquí en Nueva York, cuando construyeron los puentes de Brooklyn, del Queensboro Bridge, el Williamsburg, todos estos puentes, pero sobre todo el Brooklyn y el Queensboro Bridge, esos puentes fueron construidos, si no estoy mal, por ahí en 1800 y siguen vigentes. O sea, la estructura, lo que esta gente planteó en ese momento fue a largo plazo. O sea, era como que esto está construido para largo plazo. Entonces, pues a mí como que me parece importante en un emprendimiento, pues eso es como a manera de dato y de anécdota, ¿no? Pero me parece que el largo plazo en un emprendimiento el mediano, el corto y el largo plazo tienen que estar como muy bien definidos, muy bien definidos. Y lo Sí. digo por lo que les decía ahora, mi experiencia es que pasan muchos años, yo sigo luchándole a un proyecto y cuando volteo a mirar, he invertido una cantidad de tiempo, una cantidad de dinero, eh, adoro el proyecto, pero resulta que no, pues que no es rentable o que no es, y bueno, y con eso hay que tener cuidado. Por eso pues me parece como importante tener ese concepto bien claro. No, y además de que es que hay muchas cosas, digamos, nosotros ahorita que estamos empezando, nosotros no llevamos un año todavía, que ya estábamos haciendo cuentas de, venga, ¿cuánto fue que facturamos? No, ¿qué tanto? Y yo, venga,
que es harta plata por uno llevar un año. Y le decía yo, bueno, venga, ¿y dónde está la plata? Esa plata, ¿dónde se ve? Es que no hay un retorno, pues que uno diga, no, es que nos está yendo ya bien y estamos, sino que es que de verdad es muy complejo y uno tiene que hacer crecer la marrana y eso se demora mucho. O sea, eso no es de que no, un año, 2 años, porque a la final la mayoría de gente en 2 años o en un año, menos, digamos lo que estamos hablando en Armenia, que abren un negocio a los 3 meses ya lo cierran. O sea, Entonces, eso, por digamos, ejemplo, es una cosa que uno la ve mucho en Colombia, en Armenia, en el eje. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con una de las preguntas, o sea, como qué hay que tener en cuenta a la hora exacto, de con la de empezar una José, con la de José, con la con pregunta de la de José. Yo creo que José. ahorita vamos para allá. O Yo sea, Yo creo creo que ahorita vamos para allá que, y ese tema es súper bueno porque, digamos, nosotros sabemos que tenemos que claro, ser muy constantes y tenemos que tener una meta fija. Y al primer problema no hay que bajar el letrero, pues hay que seguir no, no, luchándole, hay que darle, porque si a la final yo creo que si uno piensa en emprender ahorita, yo considero que uno tiene que tener presente que el retorno no va a ser en un año, no va a ser en 2 años. Ojalá y lo fuera. Ojalá no, uno o sea, consiga un digamos negocio que, bueno. yo siempre digo que cuando uno empieza un proyecto, o sea, lo digo, pero he cometido el error de no hacerlo. Digamos que eso se dice muy fácil. Eh, de empezar un proyecto, yo siempre digo que para empezar un proyecto uno necesita 3 capitales. Es como el que compra una finca. Tienen que tener un capital para comprarla, otro capital para montarla y el otro capital para sostenerse. Enseñarla. Para no, Sí, es que sostenerse, porque es que si usted no tiene resuelto eso y piensa que va a mercar con lo que se ganó este mes del proyecto, ya está cometiendo un error. Y sí. eso tiene mucho que ver con no tener definidos los largos, los medianos y los cortos plazos. Bueno, a mí me parece bacano, entonces sigamos con la pregunta de José, ya quedamos encaminados por ese lado. Ujú. No sé ok. quién le quiera dar ahí la primera respuesta a eso. Bueno, yo se las planteo para que entren en contexto. ¿Qué datos o estadísticas debe analizar un emprendedor para evaluar si ha tomado una buena decisión y si su emprendimiento es rentable o parte de la emoción? Ujú. Yo puedo empezar respondiendo. Hágalo, Sí, Gustavo, eso empiece de va. una. Con mi experiencia, porque yo he cometido el error muchas veces, eh, es de no tener claro, creo que esto lo hablé en algún momento con David también, eh, el no tener resuelto, o sea, digamos que lo primero que uno tiene que pensar es cómo va a monetizar. O Sí, sea, sí, sí, sí. ¿cómo voy a volver esto plata? ¿Sí me entendés? Porque eso es lo primero. Y volviendo al tema del largo plazo, es, bueno, a corto plazo tengo que tener esto resuelto, a mediano tengo que tener esto otro resuelto, y a largo pues tengo que empezar a recibir un retorno o a recibir unas ganancias. El problema, yo pienso que una de las cosas que más se debe analizar y tener en cuenta es cómo hacer la monetización real y cómo lograr que el proyecto sea, o sea, objetivamente, que se autosostenga. O sea, yo pienso que eso es lo primero que uno tendría que resolver a la hora de decidir, listo, ya voy a emprender y en cuánto tiempo mi proyecto va a ser autosostenible y cómo voy a resolver yo mi sostenibilidad, porque es que ahí también hay que entender una cosa, y es que una cosa es la sostenibilidad del negocio y otra cosa es la sostenibilidad personal. ¿Sí me No, entiendes? y yo poniendo un punto ahí, digamos, también como lo dice un emprendedor en Latinoamérica, como es la pregunta que hizo David, y respondiendo a esto, en Latinoamérica siempre nos basamos en las emociones, en que Mm. vamos a montar algo porque lo quiero montar y nunca se mete como en ese punto de verificar bien, explorar bien los resultados, que si se pueden hacer las cosas, si digamos, si va a haber un retorno, no, ellos lo toman como por emoción, nada más. Por emoción. Yo pienso que otra de las cosas es claro, claro. Es que ese yo me lo merezco lo más peligroso. Es que yo me lo merezco, he trabajado mucho. Digo, Por siga eso, con por esa. eso, por eso digo yo, con respecto a lo que estás diciendo, es que si uno no tiene resuelta la sostenibilidad personal, o sea,
la de mercado, la de los servicios, la que me corresponde, y pienso que la voy a resolver con el emprendimiento, estoy empezando a cometer un error. Es más Estoy que todo por la empezando. emoción. Sí, yo Sí, creo que es un porque, tema porque somos emocional. muy emocionales, Mm, entonces nos parece muy bonito el proyecto, qué bacano, yo me imagino el espacio así y tal, sí, pero al fin de mes, ¿hay plata en el banco o no hay plata en el banco? Que finalmente, pues digamos que eso es lo que hace que el negocio perdure, prevalezca o no, y empezó a llover. Eh, entonces, pues sí, yo creo que es Digamos, como primero saber. sí. Sí, pero yo Sí, creo que uno tiene que ser muy razonable con las cosas y, o sea, está bacano uno soñar, pero uno tiene que ser aterrizado y ser realista también. O sea, yo creo que esos son complementos. Digamos un poco con esto, eh, nosotros como los clientes que hemos tenido en temas comerciales, antes de abordar el tema comercial y de diseño, tratamos, no sé qué, ¿está Gustavo bien ahí? No sé, creo que se le fue el internet. sí, sí. Bueno, yo creo que ahí el tema es que cuando nosotros recibimos a un cliente de un diseño comercial, le preguntamos como, venga, ¿cuál es su necesidad para poder tener un retorno o para sostener su local? ¿Cuántas mesas necesita? ¿Cuántas necesita vender por mesa? Sí me hago entender, o sea, ¿cuánto tiene que ser el consumo de esa mesa para que usted en la semana se pueda hacer una parte de su arriendo, para pagarle al empleado que tiene, para pagar servicios? Y muchas personas no tienen eso claro. O sea, muchas personas no saben, no, yo póngame 20 mesas que yo con eso soluciono, póngame 10, póngame 5 que yo con eso soluciono. No, venga, es que usted tiene que tener un plan base para poder ejecutar bien su proyecto. Y muchas veces nos ha pasado que la gente nos llega como, no, quiero montar un local, no sé, de hamburguesas. Y yo, bueno, ¿cuántas necesita vender al día? ¿O cuántas mesas necesita para que se llene? ¿O cuántas en esa mesa tiene que vender? ¿Sí me hago entender? Y la gente para no que sea sabe eso. sostenible. Exacto, porque si no, no se va a volver sostenible nunca. Y después dices, no, es que vea, yo hice una inversión tan grande y se me perdió la plata, me tocó cerrar a los 3 meses porque eso no me trajo retorno. Claro que no le va a traer retorno porque no sabe cómo traerlo, ¿sí me hago entender? O no tiene por lo menos una base para traerlo. Yo considero que eso es como lo más peligroso ahorita, y es que nos volvemos seres muy emocionales y el impulso, y no, hágale que esto pega. Y puede ser un proyecto la berraquera. Puede ser un proyecto pues que sí más de la parada. Acá se han presentado proyectos muy buenos en Armenia, que de pronto a nivel de ejecución no ha sido lo mejor. O sea, la idea puede ser buenísima, pero la ejecución puede ser muy mala. Y yo creo que ahí es donde la gente empieza a fallar y a traer esos conflictos internos y a cerrar negocios, que da mucha tristeza ver cerrar negocios, pero yo creo que ahí es donde empieza ese conflicto. Sí, yo creo que ahí complementándole lo que dice David, una vez respondiendo todo, eh, eso es básicamente, la emoción se basa es en la necesidad de dinero rápido y la estrategia se basa es en la creación de un patrimonio o algo más personal o un legado que uno le quiere dejar al entorno personal. Yo hago un ejemplo. Muchas veces nosotros como emprendedores nos basamos en la emoción desde el producto que nosotros consideramos y queremos vender al público, pero nosotros no nos enfocamos en lo que verdaderamente pide la demanda. ¿Qué pasó con un ejemplo de una empresa grande? ¿Qué pasó con Domino's en Italia? Domino's le tocó cerrar porque ellos iban con una propuesta de valor de vender pizza, pero es que se metieron donde verdaderamente la demanda se enfoca es en un público exigente, un público que son los italianos, que ellos les da un yello cuando ven a un latinoamericano partiendo una pasta a la mitad, cuando ellos tradicionalmente meten en la pasta completa. Y es lo mismo que pasa acá. Bueno, creo que sería muy ignorante diciendo datos sin consultar verdaderamente la causa, pero Starbucks, ¿por qué no tiene un impacto tan real acá en Colombia? Porque es que está en la tierra del café, está en un entorno que sabe el café, se culturiza con el café, un entorno de caficultores y ellos básicamente vienen es con un café que no es café, es literalmente azúcar. Entonces, ¿por qué me salgo tanto de ese contexto a nivel de empresa grande? Porque muchos emprendedores apuntan es a un mercado que no consultan, que no plantean con estrategia y básicamente lo terminan montando es por emoción. Como por ejemplo,
no quiero, bueno, no quisiera No digamos hablar nombres, por- no digamos nombres, no no digamos digamos nombres, nombres, pero para no. Por ejemplo, no les digo digamos una cosa. nombres, pero Ahí estamos respondiendo qué significa ser emprendedor en Latinoamérica, con todo lo que están diciendo, ahí uniendo las dos, la de José y la de David, ahí ya estamos uniendo las dos cosas, qué significa ser un emprendedor en Latinoamérica. Exactamente, estamos pasando indirectamente, ya estamos Sí, diciendo, digamos, cómo es emprender en Latinoamérica, porque ahí le está dando un ejemplo José, cómo funciona en Latinoamérica, que es, digamos, una parte que tiene mucho café, digamos, en Colombia, con el Starbucks. sí. sí, exactamente. Si quiere, la puedo responder, pues la puedo plantear y si quiere le doy la respuesta una vez según mi criterio acá como para darle continuidad. La pregunta que yo planteé la vez pasada fue, ¿qué significa ser emprendedor en Latinoamérica hoy? Para mí ser emprendedor ahorita en Latinoamérica es primero que todo ser valiente. Para mí eso es como el todo, porque digamos que para aprender en un contexto donde solamente crece la empresa grande y solamente las empresas de familias tienen como esa gran potencial y ese gran apoyo económico más que todo. Y digamos que salir desde abajo y empezar con una idea es muy complejo, además de que a usted lo matan acá los impuestos, se va al registro y también se lo comen en los registros. Y eso yo creo que es primero ser valiente, ser ingenioso porque hay que marcar una idea de valor y hacer como un cambio en el contexto para poder generar un impacto bueno. Y yo creo que aparte de esas dos cosas es ser un soñador, pero bravo. Yo creo que tiene que ser un soñador, pero bravo, 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 para poder que el proyecto que uno tenga le llegue al punto que uno quiere. Ahí no sé si ahí quiere dar una continuidad de eso. Pues digamos, yo lo puedo decir, digamos, de mi parte, porque digamos, en Latinoamérica también hay una inestabilidad económica, que las personas solamente, como lo decíamos ahora, solamente buscan abrir un negocio como para, digamos, salir de pobres, lo estoy diciendo así, pero nunca toman como todos esos puntos de vista diferentes que, digamos, el momento de montar un emprendimiento. Oye, digamos que acá también fuera de eso, digamos que la gente en Latinoamérica no le gusta la competencia y yo considero que la competencia es de un valor que usted no se imagina, o sea, qué rico es competir, o sea, a mí me gusta mucho salir a la calle y ver mucha gente haciendo lo mismo, Pero porque usted tiene la base. usted ponga a saber una cosa, digamos, hay una parte, un barrio, una señora monta su puesto de arepas, su emprendimiento. Le va a estar yendo muy bien. Digamos, al mes ya le ponen la competencia al frente. La vecina chismosa, ay, le está yendo bien, lo contémoslo nosotros. Eso siempre va a pasar. Pero ahí cómo gana uno, no entra haciéndole la mala, es que usted, ¿por qué? No, usted tiene que tener su producto ganador, venda su producto ganador y hágale ahí para adelante, pues, o sea, eso lo veo yo, o sea, acá es como decir, no, es que, digamos que eso, Sí. como en términos generales, sí es como bien charro acá entre nosotros, porque digamos que es que la gente ve que le montan competencia y se ponen bravos. No, es que me robaron la idea, es que veía que montaron lo mismo, es que yo y es que yo. Sí, bueno, pero Entonces, es que usted tiene su producto, hágale con su su propuesta producto de para valor. adelante, porque es que o sea, si usted sabe que su producto es Claro, ganador, si yo no usted- sé si en algún momento si se está escuchando. sí, ahí se está Señor, Pues escuchando. sí. En algún momento hablamos del tema de la competencia, ya que entraron en eso, y yo creo que era a David. En algún momento Sí, además que si nosotros hablamos hablamos de mucho de eso. esos temas. Y yo le decía, la competencia es buena. Y es tan buena que aquí en Estados Unidos, donde montan un McDonald's, enseguida o al frente montan un Burger King. O sea, o donde montan un Home Depot, enseguida o al frente montan un Lowe's, que es el mismo tipo de almacén. O sea, son idénticos, son idénticos. Donde montan un buen restaurante, al frente o enseguida montan la competencia, porque así funciona el mercado. La competencia indudablemente es buena, mientras la competencia sea leal. Claro. Que es lo que yo digo, por ejemplo, en Latinoamérica, retomando el tema de qué significa ser emprendedor en Latinoamérica es, por ejemplo, usted, también lo digo por experiencia, yo puedo ser un emprendedor legal que quiero hacer las cosas bien, pero tengo una competencia desleal que le apuesta a la informalidad, al contrabando, a lo más barato. Entonces,
ahí en Latinoamérica ese es un tema complicadísimo. Y les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años yo vivía en California y monté, una de mis primeras empresas fue una importadora y exportadora de, de lo que resultara. Sí, de lo que llegue. Era de lo que llegara. Entonces empezamos con exportando de aquí de Estados Unidos para Colombia productos de salón de belleza, o sea, tijeras, capas, máquinas, peinetas, cepillos, porque teníamos un aliado en Colombia muy bueno que era Marcel France. Entonces, con ellos nos hicimos una alianza y empezamos a exportar. Y también productos deportivos, bolas de golf, palos de golf, raquetas de tenis, bolas de tenis, todas esas cosas. Y cuando yo me hice el primer negocio, que fue con un almacén que se llamaba en Colombia en esa época Casa Olímpica, que era grandísimo, y yo me hice el primer negocio con ellos, eh, mm, cometí dos errores. Uno, pequé por exceso. Cuando ellos me hicieron el primer pedido, yo no tenía la estructura ni el capital para cumplirles, porque también eso es peligroso. O sea, el Sí, éxito también es peligroso. Y dos, no podía competir con lo que estaba sucediendo en ese momento, que era el lavado de dinero. Y entonces a Colombia entraban muchos tipos de productos de esos a unos precios muy, muy por debajo de lo que uno podía, de lo que uno podía. Entonces uno en Latinoamérica se enfrenta a un poco de cosas como emprendedor que de pronto lo volvemos al principio, no las analizamos antes de arrancar y antes de, o sea, ese por ejemplo es un ejemplo muy bueno. A mí se me hizo muy fácil montar una empresa, hacer unos contactos, invertir un dinero que además fue con tarjeta de crédito. eh, y endeudarme, irme para Colombia todo titino a buscar clientes. Encontré los clientes, había la necesidad, había la demanda. Yo cerré un negocio muy bueno, pero no fui capaz porque no tenía ni la estructura, ni la capacidad, ni la posibilidad de competir con el fenómeno de narcotráfico que estaba sucediendo en ese momento y que lavaban dinero llevando de todo. Don Gustavo, entonces, como para, digamos, completar lo suyo y, digamos, dar continuidad con mi pregunta y diciendo lo suyo, ¿cómo superar esas barreras económicas y sociales para crear un negocio sostenible? De hecho, ¿cómo hacer para superar esas barreras económicas y sociales? Pues yo pienso que primero hay que ser muy objetivo y si bien es cierto lo que decía Santiago ahora, que la emoción es buena y hay que ponerle emoción al negocio porque si no, pues pierde la gracia. eh, pero también tiene que haber un equilibrio y uno tiene que ser muy analítico y muy objetivo a la hora de decir, esto es con lo que voy a arrancar. Yo pienso que hay otro punto que yo quería comentar antes, que tiene que ver con todo, o sea, que es transversal porque toca todos los temas. Y es cuando uno monta un negocio o cuando uno empieza una empresa, es una cosa que yo le digo a mucha gente, es, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere un oficio o quiere un negocio? Porque una cosa es un oficio y otra cosa es un negocio. Por ejemplo, yo inicialmente cuando empecé mi negocio de construcción aquí, pensé que yo quería eso como oficio. Y después de que lo probé, hice de todo un poquito, dije, no, a mí esta mierda no me... o sea, por ejemplo, ustedes que son arquitectos, ¿ustedes quieren sentarse a dibujar y a diseñar o quieren un negocio de arquitectura donde tengan empleados que diseñen y dibujen? Negocio. Yo creo que todo eso es lo que uno tiene que empezar a analizar y a decir, bueno, ¿qué es lo qué tan objetivo estoy siendo con lo que quiero con mi emprendimiento? Y cómo superar esas barreras. Pues eso va implícito ahí, porque si uno no analiza, si no hace estadísticas, si no estudia mercado, si no sabe cuál es su propósito a la hora de montar el negocio, entonces entra perdido, que es lo que hacemos la mayoría. O sea, la mayoría lo hacemos por emoción, no analizamos todas esas cosas. Además, porque hay que tener en cuenta una cosa.
Cuando usted empieza a analizar todo eso muy objetivamente y a rajatabla, termina no montando ningún negocio. Es Sí, verdad. dale mejor no montarlo. Sale mejor no montarlo. Eso en Latinoamérica, ¿sí me entiende? En Latinoamérica, porque si usted se pone a analizar todo eso y a darle chulitos negativos, usted al final dice, no, marica, yo no monto nada. Porque es muy duro, ¿sí me entiende? Entonces es como equilibrar todo eso, ser objetivo, hay que ponerle emoción porque sin emoción sería imposible emprender. O sea, yo pienso que lo que sostiene los emprendimientos en Latinoamérica es precisamente lo emocionales que somos, porque si no fuera por eso, pues pucha, no pasaría nada. Claro. No, y Pero, de pero, hecho, pero, mira pero que. Dale. digamos que para resumir, a mi modo de ver, para resumir, hay tres cosas importantes. Eh, o sea, ¿qué quiero ser yo dentro de ese negocio? Que voy a hacer una analogía. Como aquí estamos en YouTube y esto, podemos hablar bestialidades, entonces me imagino, o si no, lo editan. Eh, Eso de queda. la analogía es la siguiente. Yo digo, cuando voy a montar un negocio, yo hago la analogía como cuando yo voy a entrar al baño a cagar. Sí, O sea, entre al baño y primero mire si hay papel higiénico, marica, porque si no se embala. en bala. ¿Sí me entiende? Y es lo que le pasa a muchos emprendimientos en Colombia. Nos metemos de cabezas al emprendimiento sin saber de dónde va a salir el capital, sin saber cómo lo vamos a sostener el primer año, los 2 primeros años. Entonces nos embalamos porque no analizamos todas esas cosas. Hay muchos emprendimientos que salen de la nada y escalan y triunfan y prevalecen en el tiempo, tal, pero eso no es la regla general. Entonces Sí, eso yo varía creo mucho, eso que varía mucho. eso varía mucho y tener como muy definido el mercado, es que esas tres cosas para mí son, ¿qué quiero yo ser? O sea, ¿quiero un negocio o quiero un oficio? Sí, Sé de dónde va a salir el capital para que sea sostenible por lo menos los 2 primeros años o el primer año. Llámelo préstamo, llámelo que tengo que vender el carro, que tengo que hipotecar la casa o que tengo que hacer lo que sea, pero el capital tiene que saber uno de dónde sale, de dónde va a salir, para no estar inventando e improvisando. Y lo otro es, o sea, ¿qué realmente pretendo yo con el negocio? O sea, si es un mercado que me va a donde voy a poder tener un espacio porque está también el ejemplo ese famoso, yo no sé si usted lo han escuchado, del man que tenía una fábrica de zapatos y mandó a 2 vendedores para África y uno vino todo contento porque allá la gente no usaba zapatos y el otro vino todo aburrido y que había mucho a quien venderle, y el otro llegó todo aburrido porque dijo, nadie usa zapatos, ¿a quién le voy a vender? es que todo es cuestión de perspectiva. ¿Cómo ve uno las cosas y para Claro, dónde quiere es echar? cuestión de perspectiva, pero sí hay que tener un grado de realismo y de objetividad. Claro. Mm, Mira, te voy a poner un ejemplo acá de Sin que mate nosotros. la emoción, sin que Exacto. mate la emoción. Un ejemplo claro es, pues, nosotros como colectivo de tres, al inicio empezamos felices. Yo, venga, huevón, reunámonos, papi, venga, rayemos, esto va a ser la machera, hagámosle, que es que nosotros podemos, vamos a generar plata. Vea, nos pintamos nubecitas de colores, yo creo, los arréboles. Ya ahorita nos miramos feo. Yo a veces me error, yo hasta, porque hay cosas que a la final no funcionan como uno quiere. Y uno a veces no funciona como uno quiere. O sea, siempre hay como esas dos posibilidades. Pero fuera de las dos cosas que te estoy comentando, yo creo que a todos nos mueve una emoción y no hemos dejado de tener esa emoción en ninguna parte del camino. Se nos presenta un problema, solucionemos y hagámosle adelante. ¿Qué cobramos mal? Listo, solucionemos y hagámosle adelante. Pero digamos que dentro de todas esas cosas, siento que hemos pasado por las etapas que hemos nombrado, pasamos por la etapa soñadora, pasamos por la etapa creativa y tal, pasamos por la etapa ya la realista y ya ahorita estamos pasando por la etapa económica, que es la etapa dura, pero que nos tiene, puede ser muy dura y se lo digo a la gente de pronto que lo escucha ahorita, pero
puede ser muy dura y sabemos que es muy compleja porque a veces el salario mínimo hace falta tener eso, pero siento que la satisfacción de lograr eso que uno está, por lo que uno está luchando y cuando traigo en este caso a mí me genera mucha satisfacción ver a mis clientes felices, cuando llegan al lugar y ven eso y es el sueño de ellos y es el propósito de vida, para mí eso pues me da felicidad, yo digo, bueno, estoy lleno que no estoy cobrando lo que tengo que cobrar y me están pasando cosas y tal, listo, me están pasando cosas, pero me siento contento con lo que estoy haciendo, listo. Yo creo que esa es como la cosa pues, que me marca a mí a nivel personal y es que nosotros pasamos por esa etapa soñadora y no tan realista y ahorita ya de verdad a veces nos miramos feo, como que y nos regañamos y weón, me estamos haciendo las cosas mal, marica, no está funcionando de esta manera, ¿por qué no nos ponemos pilas con esto? Porque a la final fueron cosas que de pronto no pensamos en un inicio, pero ahorita están pasando, pero hay que darle solución. O sea, ahorita hay que darle solución como uno lo tenga que ver o sea, y tiene que funcionar. Porque a la final es el bebé de nosotros y hay que darle. Digamos, pasaba con Juanfe, yo creo que él se acuerda, que en ese impulso de la emoción, don Gustavo, que empezó, es que él está en una empresa buena, trabajando y tal y nos vio a todos metiéndole la caña y tal, y empezó, es que voy a renunciar, me voy a meter con usted. Yo, no, huevón, ni por el putas, ¿cómo va a renunciar pues por meterse acá? Yo le dije, no, allá era huevonada. Porque, o sea, yo sé que es que le falte a uno un salario. O sea, yo ahorita estaría contento con ese 1.600.000. ¿Cuánto está pagando el salario mínimo? 3.600.000. 1.600.000. A mí me haría falta de 1.600.000. Que no lo estoy haciendo y que estoy contento con lo que estoy haciendo, sí, pero haría falta. En su momento hablamos todos con él, le dijimos, Juanfe, no lo haga, venga, manténgase ahí Pero hasta nada que tal. más. A la final, a la final Juanfe renunció, pasó lo que tenía que pasar, se incluyó acá con nosotros, pero en términos generales, como que ese impulso de coger las cosas como con ese sentimiento, a veces le puede pasar a uno una mala jugada. O sea, eso no me puede dejar llevar del todo porque la puede estar cagando. O sea, ahí fue donde le tuvimos que decir, no, weón, venga, pare un momentico. Yo pienso que o sea, más allá de analizar el mercado, de estar seguro que hay un nicho para lo que uno quiere hacer en el lugar donde esté o que sí tiene la capacidad, que sí tiene el capital, eh, que hay sostenibilidad. Definitivamente hay un elemento muy importante que es el propósito. Y eso ya lo hemos hablado antes. O sea, debe haber un propósito porque Yo tengo algo pues que decir de manera personal y es que eso también depende como el perfil de la persona, ¿cierto? Hay personas que definitivamente no les gusta ni trabajar ni para oficina ni hacen nada como independientes, se quedan ahí estancados toda la vida. Como también hay personas que nacen para tener un trabajo de oficina, como hay otras que definitivamente sirven para emprender y ya. Yo creo que yo he tenido la experiencia de tener varios jefes. Yo llegué hasta trabajar en el exterior y todo, y aunque relativamente ganaba muy bien, me podía dar un gusto, me llegaba el fin de semana y me iba a comprar ropita, todo, siempre estaba ese bloqueo mental de que tenía, de que básicamente no estaba cumpliendo mis sueños, estaba cumpliendo los sueños a otra persona. Y últimamente, yo que tuve la oportunidad también de trabajar para una empresa privada, no conectaba, yo sentía que no conectaba con mi entorno, porque básicamente eran personas que estaban cumpliendo, era con obligaciones y es normal, porque son personas que tienen familia, tienen hijos, tienen deudas, tienen responsabilidades y tienen que guardar tienen que guardar su responsabilidad para poder cumplir y poder subsistir. Mientras que uno, siento yo que he estado acostumbrado a emprender, he estado acostumbrado a acostumbrar mi mente como a ese mecanismo de supervivencia de que cada día es diferente, cada día no sé qué va a pasar, pero está ese sentimiento que lo mueve a uno y es, bueno, nos está hundiendo, nos está llevando la vida, el destino, todo, ¿qué vamos a hacer para resolver? Y el hecho de que uno resuelve es porque uno está adquiriendo conocimiento y cada que uno adquiere ese conocimiento es el daño más que se sube. Vea, Entonces, yo tengo algo ahí, José, qué pena yo
yo difiero ahí un poco con algo, y es que yo siento también que las posibilidades de las personas entran también como en el contexto que se criaron. O sea, yo siento que muchas de las personas que ahorita han pasado por ser empleados toda la vida, y eso es porque vienen de una formación que siempre les ha dicho, no, es que usted tiene que ser empleado y vaya y trabaja y busque trabajo y hágale, porque pues, voy a poner de ejemplo a Ana María, mi señora madre. Mi señora madre vino de una familia muy pobre. La mamá de ella que le decía, vaya y cabelle, vaya y busque trabajo en tal lado y tanta, pero nunca le dijo como, venga mami, ¿qué podemos hacer? Venga, vendamos esto. O sea, esas cosas no pasaron en el contexto de ella, ¿sí me hago entender? Yo siento que ahorita, como los tiempos han cambiado y nos vamos adaptando a las necesidades que nosotros vamos teniendo, yo siento que los jóvenes ahora todos quieren emprender porque todos vieron una necesidad, pero los de antes no tuvieron esa oportunidad, o de pronto la tuvieron, pero no tuvieron la guía. Y ahí es donde yo voy con lo de Santi, con un poco de la educación y todo este tema de la formación, como, cómo puede uno impactar a estas personas de ahorita. Yo creo que ya ahorita todas las personas están impactadas, todos los jóvenes están muy impactados por el tema del emprendimiento, porque uno ve ahorita marcas y de ropa, comida, de artículos deportivos y de todo. Pero vamos a lo mismo, o sea, es porque se crearon en un contexto muy diferente. Mi señora madre fue empleada toda la vida hasta que pudo organizarse y ya cambió el tema de la percepción y montó sus cosas y demás. Pero, o sea, es eso, o sea, ella creció en un contexto en el que toda la vida le dijeron, sea empleada. Y muchas de las personas que ahorita están pasando por eso es porque nunca tuvieron esa guía como, venga, no, o sea, hagamos esto, se puede hacer esto otro, hay esta forma también de ganar David, de esto, señor. David, Cuénteme. con respecto a lo que estás diciendo, o sea, lo que pasa es que, claro, hay también que tener en cuenta que el mundo en el que nosotros crecimos, hablo de nosotros, de tu mamá y yo, de la época nuestra, pues no había el acceso a la información y a ver Exacto. ejemplos inspiradores y a ver toda esta lluvia de información que hay en este momento. Pero yendo un poquito más allá, yo sí estoy de acuerdo con respecto a que tiene mucho que ver con el carácter, aunque también tiene mucho que ver con lo que a uno le enseñaron, pero tiene más que ver con el carácter. Y me devuelvo un poquito a lo que yo decía ahora. Y mi modo, puedo estar equivocado, pero la manera como yo lo veo es, si vas a emprender, yo tengo mucho esta discusión con gente que conozco que no tienen un negocio, no son dueños de su negocio, son dueños de su empleo, que son dos cosas muy distintas. O sea, si yo no madrugo y estoy en el sitio y no ejecuto, no genero plata. Eso es ser dueño de tu empleo. Ser dueño de mi negocio es que aunque yo no esté generando plata. Está funcionando, sí, claro. ¿Sí me Sí, tiene entiendes? toda la razón. Lo que le yo lo que le aconsejaría a una persona que quiere ser dueña de su empleo es que mejor se emplee y se evite dolores de cabeza. Tiene toda la O razón. sea, Me gusta. si no tiene la mentalidad de negocio, de volver de su oficio o de su profesión un negocio a través del emprendimiento, es mejor que se consiga un empleo y se va a evitar una Dolores de cantidad de cabeza. dolores de cabeza, Oh, Tiene toda la muchos razón. dolores de cabeza. Y en eso tiene mucho que ver el carácter, o sea, claro, el tipo de es un tema persona de que es. carácter bravísimo. Porque ahora, la otra cosa también es que nos han vendido a través de las redes sociales y todo este rollo, que emprender es la panacea. Pues no necesariamente, o sea, no todo mundo nació para lo mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces, O sea, entonces ahí llegamos, digamos, a un punto, don Gustavo, en responder, digamos, la pregunta de Santiago, en temas, digamos, de la educación. ¿Cómo está reinventando hoy en día la educación, viendo, digamos, el emprendimiento que han hecho las personas? Espérame, Santi, dame tu pregunta bien, porfa, que yo sentí algo de inteligencia artificial por ahí, ¿no? cuando yo llegué a California, para ponerles un ejemplo de de eso que estás diciendo, cuando yo llegué a California, yo tenía iba a cumplir 22 años. Y de todo el grupo de gente de la que yo me rodeaba, yo era el único que iba a la biblioteca pública. Y la única razón por la que yo iba a la biblioteca pública era porque en la biblioteca pública había una sección que se llamaba reference, como referencias. Y era el único recurso que había, aparte de un directorio telefónico físico, que era un mamotreto de libro así de grande, donde tú podías encontrar
información de empresas que te interesaran. Entonces tú ibas a Reference, a una biblioteca pública, y encontrabas las fichas técnicas de las empresas que estuvieran inscritas en el estado o en el país. Y era físico, o sea, había que meterse y buscar tarjeta por tarjeta para ver quién era el gerente, quién era, ¿sí me entiendes? O sea, porque era la manera de uno decir, bueno, esta empresa vende tanto, o el gerente quién es, o más o menos darse una idea de un perfil. Entonces eran mundos totalmente distintos. El acceso a la información era casi que nulo, o sea, no era pues, o sea, había que rebuscar mucho para uno obtener información de una empresa o de algo. Ahora es diferente porque pues todo está ahí a la mano, todo está a la mano, pero Y ahora más que ya tenemos, digamos, la inteligencia artificial, que digamos solamente es preguntarle algo a ella o a él y nos da la A eso, respuesta a eso. a Yo eso, diría que a eso. lo que sea, digamos, eso puede ser porque no sabemos qué es, o usted sí sí, sabe que sí, es una inteligencia artificial, Eso es eso. Es eso, es un objeto pero, que le da una pero información. pero tiene una inteligencia que nos ayuda, digamos, en el día a día, porque nos sirve para cualquier cosa, recibir una información, enviar un mensaje. Por ejemplo, lo digo porque, digamos, Santiago se ha convertido en una persona que ya ahora la utiliza y de la manera en que él se comunica ya es más diferente como antes de utilizar la IA. yo pienso que, Se volvió un con robot. Se respecto, volvió un robot, Santiago. No, porque ya, yo pienso que con respecto a esa pregunta de cómo va evolucionando la educación ahora con la disponibilidad pues de la inteligencia artificial y de la tecnología. Yo no estoy muy cerca del tema académico, pues por obvias razones, por mi edad y porque estoy en otro ámbito. Entonces, lo más cercano que tengo de eso, pues son mis hijas, más o menos lo que alcanzo pues como a hablar con ellas y tal. Eh, y me parece, por lo que yo vi cuando mis hijas estaban educando en el colegio, eh, es que para mí es un arma de doble filo. O sea, vemos que la inteligencia artificial puede ser muy buena si se sabe utilizar o si enseñan una manera correcta de utilizarla, pero también es un arma letal si se usa de la manera inadecuada. Correcto, claro. Y me parece a mí que entre que en esta sociedad se ha perdido el rigor brutalmente porque hay demasiada permisividad en todos los ámbitos, en las empresas, en la educación, en los colegios, en las universidades, en las familias. O sea, todo este rollo de que se nos frustra el niño y toda esta huevonada ha hecho que caigamos, que esta sociedad haya caído en un grado de permisividad brutal. Y eso es muy peligroso porque entonces a los muchachos no se les puede guiar porque si le llama la atención mis derechos, y si le quitas el teléfono mis derechos, y si, o sea, entonces todo se volvió derechos, pero nada no, obligaciones. un correazo. Entonces, exacto, pero eso hoy por hoy es digamos que fue puta, mejor dicho. Ah, es un Entonces, pecado, sobre todo un pecado. esa mezcla de tanta tecnología, con tanta permisividad y tanta falta de rigor, a mí me parece, yo no sé los colegios, yo digo lo que vi cuando mis hijas estaban yendo al colegio. O sea, por ejemplo, yo respeto los gustos de todo mundo, o sea, cada quien que escuche y lo que quiera, ¿cierto? Pero cuando el día que yo fui al colegio de mis hijas y en el recreo les estaban poniendo reggaetón en el altavoz del colegio, yo dije, esto es una mierda, o sea, yo aquí estoy pagando ¿sí me entiendes? Sí, tienes toda la razón. Porque está bien que en el ámbito privado, en tu carro, en tu casa o en tu fiesta o en tu discoteca preferida, escuches, la libertad es para eso, para uno hacer lo que le dé la gana. Pero en un ámbito donde se supone que debe haber Es un educativo, rigor es educativo. educativo y tal, me parece que es un grado de permisividad muy alto que puede ser muy dañino, y que si a eso le sumamos el acceso a la inteligencia artificial, a la tecnología, a mí me parece que se está cometiendo una mezcla muy, muy peligrosa, muy peligrosa.
pero pues es lo que hay, ¿no? O sea, Sí, yo siento que a lo que digo también es que yo uso hay un cosas término, que, dale ahí, sino que es que yo digo que hay cosas que de pronto no, ahorita con la inteligencia artificial yo siento que uno se tiene que educar muy bien. Hay mucha gente que le tiene miedo. En su momento, cuando recién empezó a salir, hablaba con Andrés un tema de que venga, de verdad va a suplantar la gente como están diciendo. Yo decía, bueno, es que nunca la va a poder suplantar. O sea, nunca la va a poder suplantar, porque es que nosotros tenemos un nivel de raciocinio muy diferente. O sea, ella le puede a usted facilitar muchas cosas, utilícela como herramienta y hay que hacerlo. O sea, yo siento que hay que hacerlo. lo que pasa es que si es bien utilizada, pues o sea, Claro, no, eso es la machera. Pues a uno lo mí me parece utiliza una muy bien. berraquera. Claro, o sea, usted puede Y poner se eso de poner a liga, hacer una tabla de Excel y hágala y eso, esa berraquera lo hace. Y es y muy eso se liga bacano. mucho al elemento de las redes sociales. ¿Usted cómo está utilizando sus redes sociales? ¿Está utilizándolo para entretenimiento o verdaderamente comunicar su empresa o ayudar a la gente, se podría decir? Entonces todo eso es como una rama en específica. Sí, o sea, yo siento que el tema de la inteligencia artificial me parece un tema súper interesante y un mundo por explorar grandísimo, porque eso le puede sacar muchas cosas, pero siento que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos a negarle la posibilidad a los jóvenes de hacerlo. O sea, yo he hablado con mi hermana es educadora, ella es profesora en un colegio allí en Circasia, y hemos hablado, ella me dice, es que yo la dejo que lo utilicen, pero ellos tienen que aprender cómo utilizarla. O sea, que por lo menos diga, venga, es que yo sé, le diga, venga, yo sé este tema, ¿qué más me puedes complementar? Y con eso darme un complemento de lo que ya saben. Más no sea como, venga, es que qué tal cosa y tal, copy pegue, que es muy Sí, diferente. no, Por lo si menos se tenga usa la como información, herramienta, si se exacto, usa tenga como la herramienta, muy información, válido. consúmala, aprenda y hágale. Pero no es Vea, yo, solamente coger y tan. No, yo considero que eso es un vea, proceso. O vea, sea, vea, yo les cuento una anécdota que me pasó hace muy poquito, hace una semana. Hace una semana yo cambié de teléfono. Ok, hace una semana yo cambié de teléfono. Mi móvil, mi celular lo cambié. Entonces yo tenía el acceso a mis cuentas bancarias con el identificador facial. Sí. ¿Ves? Entonces, claro, cambié el teléfono y por ende, pues el nuevo teléfono me pide que para acceder a mis cuentas, eh, pues meta las claves y las contraseñas y tal. Y me bloquearon dos cuentas porque como estaba tan acostumbrado a que no era sino mirar el teléfono y me conectaba, pues se me olvidaron las claves y no encontré la libreta, no encontraba la libreta donde las tenía apuntadas, al punto que llegué a la decisión de que en este nuevo teléfono cero identificador facial y sigo mejor digitando mi usuario y mis claves para que no me vuelva a pasar que se me olvidan. Porque de verdad que si uno la usa mal, la tecnología y la inteligencia artificial, lo que termina es entorpeciéndose. Pero hay una cosa que se llama libre albedrío. Y yo decido qué uso y yo decido qué no uso y yo decido cómo lo uso y para qué lo uso. Esa es mi libertad. Ahora, el que quiera volverse o sea, yo de por sí soy bruto con la tecnología. Y cuando logro algo así y después encuentro que lo que me está generando es otro problema, entonces, pues ahí es donde yo digo, cada quien, digamos que como ser humano o como adulto o como ser racional, pues tiene el derecho a usar lo que quiere y a no usarlo. Pero en el ámbito educativo me parece que tiene que haber mucho más rigor y debe haber menos permisividad, porque cuando en un colegio o en una clase se pierde el rigor y se pierde la jerarquía y se pierde los límites de hasta dónde un niño puede o no puede usar tal o cual cosa, entonces ahí ya entramos en un tema peligroso, me yo parece a siento mí. que, tiene que haber un manejo bastante bueno desde la casa, pues yo creo que eso de los niños de ahorita que son los que están más, como más cercanos a eso, como saberlos guiar. Yo considero que eso es de saberlos guiar y enseñarles lo que hay, porque pues a la final eso es el futuro. O sea, Pero hay eso es el hay una futuro y hay cosa que guiarlo. que yo estoy viendo ahora, digamos, con la inteligencia o con, digamos, la tecnología. Ahora los padres ya no le están dando celulares a los niños, digamos, desde muy temprana edad, ya esperan hasta que lleguen a un punto ya más, como un poco más grandes, para ya sí entregarle, digamos, su celular, sus cositas. Eso es lo que estoy viendo hoy en día con la tecnología.
Sí, o sea, yo considero que eso debería ser el deber ser, ¿no? Eso tiene que ser el Sí, deber sí, ser sobre las claro. cosas. Porque es que, digamos, mi sobrino se le quita el celular 1 hora, 2 horas y ese man se pone que muere. O sea, ese man se pone que bueno, no solo él, a mí también me lo quitan 2 horas, yo tampoco me pongo que me muero, pues, porque yo ahí tengo todo, ahí es donde hablo con mi Pero, pero, novia, ahí es donde hablo pero, de negocios, ahí es donde hablo con mi familia. pero Ahí usted me lo póngase a ver quitan una 2 horas cosa. y me desespero. Pero usted ponga a saber algo. Usted cuando tenía, digamos, la edad, digamos, de 13 años, usted no tenía celular o sí tenía, pero, Tampoco soy tan que- viejo, huevón. ¿Yo cuántos años tengo, pues? pero digamos, ¿hace cuánto? La tecnología no está tan avanzada como está hoy en día. Sí, no, o sea, yo alcancé a disfrutar de jugar lleva, escondite en la calle, guerra, cogiendo ladrones y de todo, o sea, yo disfruté mucho de jugar eso y disfruté mucho mi calle y mi infancia, cosas que los niños ahorita no la están disfrutando tanto, pero considero que si ese es el futuro, pues uno tiene que adaptarse a eso, o sea, y la sociedad tiene que adaptarse a ese futuro ya obligado y saber cómo interpretarlo y darle un buen manejo.